Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos infinitas gracias por tu bendita palabra. Sé tú añadiendo revelación mientras se predica este mensaje, Señor. Y usa, Señor, mis labios. Permíteme ser esa trompeta, Señor, para las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje en el día de hoy lo he titulado Descifrando lo correcto de lo incorrecto. La palabra descifrar significa comprender, interpretar, discernir una cosa confusa o un asunto difícil de entender. Muchas veces nos encontramos con situaciones confusas, con situaciones difíciles de entender. Y allí necesitamos de esto que se llama discernimiento, descifrar lo correcto de lo incorrecto. Y a esto es lo que se conoce como discernimiento. Hace 2 domingos atrás prediqué un mensaje sobre la sabiduría que Salomón le pidió a Dios. Y entre esos versículos que leímos se encontraba uno en particular que llamó mi atención, en donde Salomón pide sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Recordémoslo. Allí en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Dijo así Salomón: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento, con mucha sabiduría, para gobernar, sabiduría para gobernar y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, dame sabiduría, dice Salomón, para gobernar y discernir. Sabiduría es el conocimiento integral que se tiene sobre algún tema en particular. Todo el conocimiento como tal. Sabiduría es todo este conocimiento que tenemos sobre algo en particular. Mientras que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Para diferenciar, distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces Salomón quería sabiduría para discernir, tener el discernimiento, porque iba a gobernar una gran nación. Y quería poder distinguir, diferenciar entre varias cosas, varias situaciones que se le iban a presentar mientras gobernaba, y él quería juzgar con justicia. La Biblia nos relata que 2 mujeres tuvieron sus hijos, pero una de ellas en una noche se quedó dormida y se acostó encima de su hijo y lo ahogó. El niño murió. Ella se percató de que su compañera, que también tenía un bebé, estaba profunda, estaba dormida. Así que ella muy hábilmente saca el niño vivo y le coloca el niño muerto. Y quiero que veamos esto. Las 2 mujeres estaban dormidas. Y esto habla de los tiempos que vivimos. Padres que están dormidos. Padres que están ahogando a sus hijos. Y padres, por otro lado, que les sacan a sus hijos. El pecado les está sacando a sus hijos y no se dan cuenta. La mujer ahogó a su hijo, no se dio cuenta. La mujer le sacaron su hijo, no se dio cuenta. Habla de los tiempos que vivimos. Los hijos solos. No hay padres. Están dormidos. Ahora, volvamos acá. Así que la mañana siguiente, la mujer se despertó. Y claro, allí estaba el niño, y cuando lo vio, pues ella se dio cuenta que no era su hijo, mientras la otra cargaba al niño vivo. Y ahí mismo le dice: ese es mi hijo, tú me lo has cambiado. Y empieza allí una tremenda diferencia. Este es mi hijo, no es el mío, no que es el mío. Disputaban las mujeres, a tal punto que tuvieron que llevarla al rey Salomón a ver qué podía hacer. Cada una estaba pidiendo al niño vivo. Qué lío para resolver. ¿Cómo descifrar cuál era la madre verdadera,
cuál era la madre falsa. ¿Cómo lograr descifrar lo correcto de lo incorrecto? Y solamente se podía descifrar con discernimiento. Te vas a enfrentar a situaciones en la vida en donde vas a necesitar de discernimiento. El discernimiento no solo es importante, es vital para nosotros. Y aquí tenemos al rey. ¿Qué es lo que va a hacer este rey? Necesita discernimiento. Así que Salomón pide que traigan una espada y solicita que partan al niño por la mitad. Y le dan a cada una de las mujeres su mitad. Cada una que tenga su parte. Los dos están reclamando que cada una tenga una parte. La madre falsa le parece justo que cada una reciba una mitad. Ella no siente porque ella no lo tuvo en su vientre. No es su hijo. No, ella no está aferrada a ese niño. Ahora, la otra mujer, con dolor en su corazón, dolor de madre, por favor, no le hagan daño. Que se lo den a la otra mujer. ¿Sabe? Cuando sentimos esto en lo profundo, cuando amamos, soltamos. Pero cuando no se ama, no importa. Pero esa mujer amaba. Su niño soltó. Ahora, en la forma que Salomón ve a las dos mujeres actuar, pudo discernir, pudo distinguir quién era la verdadera madre. Entonces pidió que le entregaran el niño. Esto fue grandioso. Iglesia, Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros. Sin embargo, hay una multitud de opciones buenas frente a nosotros. El discernimiento nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, pero también nos ayuda a discernir entre lo bueno de lo mejor. Porque no todas las cosas buenas me convienen. No todas las cosas buenas es lo mejor para mí. Amén. No todo lo bueno es lo mejor. Quizás una persona tiene varias opciones. Hay una mujer, un hombre, quiere contraer matrimonio. Hay muchas opciones, hay varias personas. Buenas opciones todas. Pero ¿cómo hacer? ¿Cuál será mi esposo? ¿Cuál será mi esposa? ¿Quién? Pregunta. Hay muchas opciones, son buenas todas. Pero hay solo una que es la mejor. Muchas personas se han equivocado. Han tomado malas decisiones por falta de discernimiento. Ahora, suponga que te han ofrecido dos negocios. Ambos parecen prometedores, pero solo uno de ellos es lo mejor que Dios tiene para ti. ¿Cómo saber cuál es el mejor? ¿Cómo saber? Con discernimiento. Sí, por no tener discernimiento, ¿sabe? Se perdió el pueblo. Por no tener conocimiento, se perdió el pueblo. Así que el discernimiento no solamente es importante en tu vida, es vital. Y me encontré esta perla en Proverbios 28:11. Dice así: los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Ahora, nuestro gran desafío en cuanto al discernimiento implica que seamos, ¿sabe?, capaces de comprender
lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Este es el desafío que tenemos. Distinguir, discernir la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Salmo 119, versículo 169. Oh Señor, escucha mi clamor. Dame la capacidad de discernir qué me prometiste. Muchas personas aún siguen esperando algo que dice, Dios me lo prometió. Pero dice, yo no te lo prometí. Escuchó no la voz de Dios, escuchó su propia voz, la voz de su deseo. Cuando enfrentas una decisión, ¿cómo sabes si Dios te está hablando? ¿O simplemente estás escuchando tu propio deseo o razonamiento? Alguien vino y me dijo, pastor, Dios me dijo que me fuera ilegal para otro país. Dios te dijo, Dios te dijo, Dios no va en contra de su palabra. ¿Escuchaste la voz de Dios o es la voz propia de tus deseos o razonamientos? La Biblia nos relata que el profeta Elías había salido huyendo porque una mujer llamada Jezabel lo había amenazado de muerte. Y el hombre se metió en una cueva. Y Dios le da esta orden a Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Estoy a punto, estoy a punto de llegar, pero quiero que te presentes delante de mí. Y dice que vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino después un gran fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Hasta que Elías escuchó un silbido apacible, un susurro suave. Elías no salió de la montaña. Si hubiera salido, si no puede discernir, sale de la montaña y cuando viene el gran viento, lo arrastra, porque la fuerza del viento puede levantar toneladas. Puede levantar una tractomula. Si él no discierne la voz de Dios, sale en el terremoto y puede quedar debajo de los escombros. Si no disciernen la voz de Dios y salen en el fuego, hubiera quedado allí completamente consumido por el fuego. Pero Elías conocía la voz de Dios. Cuando escuchó, y la Biblia es clara, Dios, ¿sabe? Estas tres manifestaciones que hubieron, habrían podido confundir a Elías, porque la Biblia dice que Dios se manifiesta en el viento. Él es fuego, Él es viento recio. La Biblia dice que Él, la gran fuerza del Señor, la fuerza sobrenatural, es como un terremoto. Si hubiera podido confundir a Elías, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, que Él es la luz. Tres manifestaciones que hablan de Dios. Pero Elías tenía discernimiento. En ninguna está Dios. Cuando escuchó el sonido apacible, él salió, porque tenía discernimiento. Conozco la voz de mi esposa a kilómetros. Sé cómo grita. No,
Podemos reír porque no está, mi esposa está con los jóvenes predicando. Una mujer puede venir, pero no me puede engañar. ¿Sabe por qué? Porque conozco la voz de mi esposa. Cuando conoces la voz de Dios, nadie te puede engañar. Esta es la voz de Dios. Vendrán aquí predicadores, quienes nos subamos aquí a predicar. Y cuando tú tienes discernimiento y conoces la voz de Dios, dices, no me está hablando la voz de Dios. No te pueden engañar. Vivimos tiempos de falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, promesas falsas. Y la gente está hoy corriendo. Hay una migración. Porque la gente no conoce la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Yo soy el pastor, el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es interesante que no dijo los perros, los cerdos me siguen, dijo las ovejas, porque tú y yo somos ovejas de su prado. Una pregunta, en tu lista de peticiones a Dios, ¿se encuentra dame discernimiento? Es muy fácil pedir lo material. Señor, la universidad de mis hijos. Señor, un trabajo. Señor, una casa, un carro. Pedir lo material. No es malo. No es malo. Lo que te digo es, en tu lista de peticiones, dame discernimiento. Es vital en tu vida. El apóstol Pablo oró por discernimiento para la iglesia porque él sabía lo importante. Estaban viniendo gente trayendo doctrinas contrarias a Cristo. Estaban trayendo enseñanzas falsas. Gente se estaba yendo detrás de estas doctrinas. Y Pablo entiende y dice, Dios, la iglesia necesita discernimiento para que conozca lo que es falso, lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es malo. Que pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y entonces en Filipenses 1, versos 9 y 10 nos dice, esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Para qué? Disciernan lo que es mejor. Y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Para que sean puros e irreprochables. Hay personas que consideran que están haciendo lo bueno, cuando en realidad están haciendo lo malo. Pero no lo saben. Ellos creen que lo que hacen está bien. No lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Pastor, ¿qué tiene de malo embriagarse? Es de vez en cuando, una vez al año no hace daño. Pastor, ¿qué tiene de malo vivir en unión libre, en convivencia? ¿Qué tiene de malo? Nos amamos. ¿Qué tiene de malo? Pastor, ¿qué tiene de malo la lujuria, la pornografía? Finalmente no toco. Solo veo. Pastor, ¿qué tiene de malo los alucinógenos? ¿Me hacen sentir bien? Chévere. Además está de moda el cannabis. Pero está de moda, pero lo tienen que suministrar profesionales de la medicina.
alguien le dijeron, mire que esto es bueno. Empezó a consumir un poco de esta sustancia. Días después, se encontraba en profunda depresión. No en depresión, profunda depresión. Y la persona empieza y dice, desde que empecé a consumir esta sustancia, me siento así. Al comienzo fue bueno, pero a medida que fue avanzando, se empezó a sentir en depresión. Cogió todo eso, lo colocó en la basura, nunca más. Y todo volvió a la normalidad. Pastor, ¿qué tiene de malo tomar algunos elementos de la oficina y traerlos para la casa? Ellos tienen mucho en la empresa. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una mentira piadosa? ¿Qué tiene de malo? Cuando no hay discernimiento, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Porque no tenemos la capacidad de diferenciar entre lo que es correcto e incorrecto. Y nos creemos esta mentira que estamos haciendo bien. Son pequeñeces. Bartimeo, ustedes han escuchado de este personaje, el hijo de Timeo. Este es un hombre con una limitación. No podía ver, era ciego. Y esto lo hacía dependiente de otros. Cuando Jesús estaba pasando por allí, Bartimeo empezó a escuchar voces, una multitud que estaba pasando, y tuvo que recurrir a esa multitud para que, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Depender de otro. Oye, Jesús está pasando por aquí. Y cuando no tenemos discernimiento, estamos limitados. Estamos ciegos espiritualmente y dependiendo de otros. Mamá, tengo estas opciones. Ayúdame, ¿qué hago? Abuela, alguien que me ayude. ¿Qué decisión tomar? Hay 3 decisiones buenas, pero ¿cuál tomar? ¿Cuál será la mejor? Tengo estas decisiones, ¿será que hay algo malo? Bueno, que hay algo correcto. ¿Dónde está? Estamos limitados espiritualmente. Entonces hay que recurrir a alguien. Alguien que me ayude. Nos hacemos entonces dependientes de otros. Porque no podemos ver. Ahora, existe un discernimiento humano, basado en la razón y en la lógica. No es malo. Dios nos dio este razonamiento y nos dio la lógica. Dios nos dio este discernimiento natural, Él lo creó para nosotros. El problema es que este discernimiento natural no nos permite entender verdades espirituales. Porque hay cosas que solo se han de discernir espiritualmente. Jesús dio de comer a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, con 5 panes y 2 peces. El razonamiento y la lógica humana dice, esto es imposible. La lógica. Y eso fue lo que usó Andrés. Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero no alcanza ni para uno. Él usó la lógica y el razonamiento, su discernimiento natural. María concibió a Jesús por el Espíritu Santo. No conoció varón. Un hombre me dijo en la propia cara, pastor, cuéntame cualquier cosa, pero no me diga esto. Porque sabe, el razonamiento y la lógica humana dice, esto es imposible. ¿Cómo que no conoció varón? Y tuvo un hijo. Esto no se puede discernir naturalmente. Tú y yo creemos
firmemente en el nacimiento virginal de Jesús. Si no hubiera sido así, Jesús no calificaría para ser el Salvador. Por eso es que tuvo que ser de esta manera, concebido no por un hombre pecador, sino por el Espíritu Santo, Santo, Santo. Hombres y mujeres fueron sanados, liberados, resucitados. El razonamiento y la lógica humana dicen, no lo creo. Que Jesús se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y Jesucristo no está en una cruz, no está en una tumba, Jesucristo vive. Imposible, dice el razonamiento y la lógica humana. Entonces el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre natural no percibe, no puede digerir, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Nacimiento virginal, locura. Que resucitó, locura. Los milagros, locura. Para el hombre natural, él no puede percibir, no puede discernir esto. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Aleluya. Y aquí entonces nos habla del discernimiento espiritual. Y este discernimiento espiritual solo lo pueden obtener los creyentes como tú y yo, porque es dado por el Espíritu Santo. No, el hombre natural no puede recibir eso, es el creyente. Hay cosas de las cuales no tenemos una respuesta, no tenemos una evidencia, solo las podemos explicar en un contexto espiritual. Entonces, aún personas cercanas a Jesús, uno de sus discípulos llamado Tomás, si no veo la señal de los clavos en sus manos y en sus pies y meta mi mano en el costado, no creeré. Estaba hablando con la lógica y el razonamiento humano. Ver para creer. Hoy científicos, gente allá afuera, importante, dice, esto es mentira. Porque es su mente natural. Yo no voy a contender con ellos. Porque la Biblia me dice que esto, que es su palabra, se puede discernir espiritualmente. Que Dios abrió el mar rojo. No. Que hizo caer maná del cielo. No, esto es imposible. Que Dios alimentó a 2 millones de personas en un desierto. Imposible. Pero yo creo que nuestro Dios es grande y poderoso y que Él es sobrenatural y lo puede hacer. Se acerca Felipe a Jesús, otro de sus discípulos. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ya no. Muéstranos. Quería evidencias. Y el mundo ha querido evidencias. Herodes dijo, haz un milagro para mí. Para creer. Evidencias. No necesito. Esta es su evidencia. Tengo salvación en Cristo. Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo. ¿Me has visto? ¿Y no has visto al Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Aleluya. Ahora, estás ahí sentado y pensando, ¿cómo tengo el discernimiento espiritual?
Pablo oró para que Dios le diera a la iglesia discernimiento. Y el discernimiento se adquiere, pero se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Y el discernimiento se desarrolla al pasar tiempo con Dios, en un compañerismo íntimo con Dios, explorando y yendo a las profundidades de su palabra, de las escrituras, porque aquí está la verdad. ¿Sabe? La gente quiere discernimiento espiritual en grandes cantidades, pero lejos de Dios. ¿Por qué será que tomo tan malas decisiones en la vida? ¿Por qué será que no puedo discernir? Porque cuando estamos lejos de Dios, no hay discernimiento. Cuando la escritura no es el pan de cada día para mí, ¿sabe? Es difícil. No hay discernimiento. Esto te da discernimiento. El compañerismo íntimo con Dios te da discernimiento. Conocer las verdades. Eso es lo que te da discernimiento. No es religión, es relación. El escritor a la carta de los Hebreos se ha enterado que los miembros judíos de la iglesia se han estancado, han aflojado en su relación espiritual, y se toma el tiempo para escribirles y enviarles un jalón de orejas. Y toma esta enseñanza como una carta enviada por Dios, no como un jalón de orejas. Bueno, para algunos sí. Y él les escribe allí, Hebreos 5:11. Por favor, en sus boletines me equivoqué, coloqué 5:9, es 11. Por favor. Y dice el escritor: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema, y les resultará muy complicado de entender. Es complicado de entender, ¿sabe? Cuando nos alejamos, cuando nos estancamos, cuando perdemos, ¿sabe? La comunión con Dios, el compañerismo íntimo con Dios, cuando dejamos las escrituras, les resultará muy complicado entender. Pero ustedes se han puesto bastante flojos. Di flojo. Di flojo. Y algunos aflojaron. Hasta decir flojo les cuesta. ¿Aflojaron en qué? En su relación, en su comunión, en su compañerismo íntimo. Aflojaron en entender, comprender, estudiar la palabra. Y continúa diciendo allí Hebreos 5, verso 12. Por favor, también cambian allí porque les coloqué 10 al 14. Pido excusas, un lapsus. Dice, hace tanto tiempo, hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. Y cuando tú llevas, ¿sabe? Este discernimiento se va desarrollando. Quizás hoy hay personas aquí que están llegando por primera vez. Bienvenidos. No pretendemos que ya conozca todas las verdades y que tengas un gran discernimiento. No. A través de los días vas adquiriendo este discernimiento. Se va desarrollando. Hay personas que llevan 1 mes, 2 meses, 5 meses. Son bebés espirituales. Están creciendo. Pero tú que llevas 5, 10, 15, 20, 30 años y dice, ya deberían de estar enseñando a otros. Ya deberían de ser maestros. En cambio, dice, necesitan que alguien va a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. A veces me sorprenden personas. Oye, ¿cómo llegaste a tierra deseable? Me dice, no, tal persona me trajo. Y esta persona que llegó después, ya está aquí, está sirviendo, ha crecido, y la otra persona sigue allí. Sigue ahí sin un desarrollo.
Y necesitan que les vuelvan a enseñar las cosas básicas de la palabra. El bautismo, la fe, que honre a una mujer en el altar. Las cosas básicas. Son como niños. Niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Son niños espirituales. Les creció el cuerpo, pero siguen con el tete. Ustedes saben, tengo un nieto precioso llamado Joel David. Tiene 37 días. Quizás sus padres quieran darle una bandeja paisa. Pero él no puede ahora. Pero yo creo que cuando él esté más grande, crezca, sus papás colocarán en su mano un chicharrón. Y de seguro que se lo va a comer. Pero ahora no, porque es un bebé. Él está comiendo leche. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, somos bebés espirituales en desarrollo. Y queremos empezar a enseñarte lo básico. Pero no queremos que te quedes allí, queremos que crezcas. Entonces continúa diciendo las escrituras. Siguiente verso. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Se quedó siendo baby. Tiene 15, 20, 30 años y sigue siendo baby. Mira el que tiene al lado, dile baby. No, mentira, no, es solo una broma. Entonces dice el escritor, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido, un discernimiento sólido, sabiduría sólida, palabra sólida. Iglesia, el tiempo para desarrollar el discernimiento es ahora mismo. Hoy es día de bendición, hoy es día de salvación. No esperes hasta que tengas que tomar una decisión crítica. Para mismo decir, por favor, ¿quién está pasando por allí? Ayúdeme. Tengo que tomar una decisión, tengo varias opciones, no sé. Comienza hoy a llenar tu corazón, a llenar tu mente de la palabra de Dios. Pasa tiempo con el Señor en compañerismo íntimo. Aprende las verdades. Cuanto más lo conozcas, más podrás discernir su voz. Y cuando te hablen y tú dices, no es así, conozco la voz de mi pastor, el pastor de pastores. Conozco la voz de Jesucristo, conozco la voz de Dios y nadie te puede engañar. Permítame esta expresión, nadie va a meter los dedos a tu boca, nadie te los va a meter cuando tú conoces la voz de Dios. Pero esta se conoce en lo íntimo. Iglesia, si tú persigues lo espiritual, las cosas naturales te perseguirán a ti. Puedes continuar viviendo una vida mirando para el suelo. ¿Qué hago? ¿Qué pobreza? ¿Qué miseria? ¿Qué situación? Solo mirando para el suelo. O levantas tu cabeza, tu mirada hacia el horizonte. Dios nos ha hablado y nos ha dicho que ha llegado un nuevo amanecer, que Dios escribirá una nueva historia de nosotros y lo creemos firmemente. ¿Estás hoy ante una de estas situaciones difíciles? Una de esas situaciones en las que tú dices, Dios, ¿qué debo hacer? Y no logras descifrar.
Estás ante algo confuso. Estás ante un asunto difícil de entender. No sabes. Necesitas discernimiento. ¿Qué es lo que pasa en mi economía? ¿Qué es lo que pasa en mi casa? ¿Qué es lo que pasa con los hijos? ¿Qué es lo que pasa en el hogar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es esta visitación de las tinieblas? ¿Qué es esto que estamos experimentando? Que hablamos en pareja de divorcio, de separación. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Necesitas discernimiento espiritual. Y solamente lo puedes tener a través del Espíritu Santo. Lo puedes tener en un compañerismo íntimo con Dios y conociendo su palabra. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, si sientes la necesidad de levantarte y colocarte sobre tus pies, y si quieres correr hacia este altar y le dices al Señor: quiero hoy iniciar un compañerismo íntimo, una relación íntima, y corres hasta este altar y doblas tus rodillas. Ahora, quiero invitarte más bien, ponte sobre tus pies. Hemos estado buen tiempo allí sentados. Ponte sobre tus pies y con tus ojos cerrados. Y dices: Dios, yo necesito discernimiento. Hoy, Dios, he recibido esta palabra, una palabra que me ha edificado, que trae consolación, pero que también me ha exhortado. Y yo quiero invitar a aquellos que quieren correr, aquellos que quieren venir hasta acá y quieren doblar sus rodillas delante del Señor, y que le dicen: Dios, dame discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, para distinguir entre lo bueno de lo mejor, para discernir, Dios, entre lo correcto y lo incorrecto. Quizás estás ante una situación confusa en tu vida. No entiendes. Dice: ¿qué es lo que pasa? Estás ante una situación como la que estaba viviendo Salomón. Dos mujeres diciendo: es mío, el niño vivo es mío, el muerto es de la otra. Y no sabes qué hacer. Señor, necesito acciones. Necesito hacer algo para entender. Necesito discernimiento. Quizás hoy quieras venir delante del Señor, abrir tu corazón y decirle: aquí estoy, Dios. Y reconocer: sí, Dios, te he dejado ir. Tú eres mi amigo. Iglesia, tú le puedes contar cosas a un amigo, a una amiga. Tú le puedes contar cosas a tus hijos, a tus padres, pero hay cosas que no se las contamos a nadie. Pero hoy puedes saber venir y tú puedes confiar en Él, puedes hablar con Él. Él es confiable, Él es fiel, Él es verdadero, Él te ayudará. Y si tú estás allí en casa y estás viendo la transmisión en línea, dobla ahí tus rodillas también y refúgiate en Él y dile: aquí estoy, Señor. He dejado mi compañerismo íntimo, perdóname. Dile: Señor, he dejado las escrituras. Anhelo ese discernimiento porque es vital. Y si nunca has pedido en oración discernimiento, este es el momento para hacerlo. Jesús dijo:
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él es el buen pastor. Sus ovejas le siguen, sus ovejas conocen su voz. Y tú puedes hoy declarar: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Levanta tus manos. Oro, Señor, como Pablo, por discernimiento para la iglesia. Oro, Dios, para que podamos distinguir, diferenciar, discernir entre lo bueno y lo malo, lo bueno de lo mejor o lo mejor de lo bueno, distinguir lo correcto de lo incorrecto, para distinguir y diferenciar lo verdadero de lo que es error, del error, de lo falso. Danos discernimiento y ayúdanos, Señor, para que este se desarrolle cada día en esa comunión íntima y en ese conocimiento de las Escrituras. Señor, sorprende hoy a Tierra Deseable. Ayuda a cada persona a que pueda discernir sobre ese asunto que no entiende, sobre ese asunto que no puede aún entender ni comprender, sobre ese asunto. Y si es que tú has aflojado, como los miembros de la iglesia judía, has aflojado, dile: aquí estoy. Recibo hoy, Señor, el jalón de orejas. Gracias. Eres bueno. Da discernimiento a tu pueblo, Dios, para conducir nuestras vidas como a ti te agrada y guiar a otros. Señor, hoy nos sentimos limitados sin discernimiento, pero te damos gracias porque te tenemos a ti y sabemos, Dios, que en una comunión íntima contigo tú nos ayudarás y que este se desarrollará. Y vienen días gloriosos. Llegó un nuevo amanecer. Para ti, Dios escribirá una nueva historia en tu vida. Busca lo espiritual. Lo natural te va a perseguir. Y el pueblo dice: Dios le bendiga, iglesia.